Saludos, amada iglesia, le habla su pastor Saulo González y para el día de hoy vamos a tener la lección número 5 que se encuentra en la primera unidad de nuestra lección que se titula Deberes con el prójimo y la lección número 5 se titula Entendimiento para la paz y nos corresponde para el día 29 de marzo del 2026 bajo el tema Principios sociales de la iglesia. Y el texto bíblico para este día, ¿verdad? Para el estudio de este día, se encuentra en Isaías 2, del 2 al 4, y de Hechos 17, del 26 al 28. Pero antes de dar lectura, ¿verdad? Y de tener en nuestro texto áureo, vamos a tener una palabra de oración para dar comienzo al estudio bíblico de esta mañana. Amado Dios y Padre de nuestras vidas, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, por este día y te pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos cambie, nos transforme, que tu palabra haga, Padre mío, Señor, como deseas tú, Señor, en nosotros, Padre. Así que, mi Dios, nos ponemos en tus manos, creyendo y confiando que tú, a través de tu palabra, Señor, nos cambias, nos transformas y nos renuevas nuestro pensamiento y nuestro entendimiento para que nosotros podamos transformar y llevar tu palabra a otros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que, como mencioné, ¿verdad? La palabra del Señor se encuentra en Isaías 2, versículos del 2 al 4 y Hechos 17, versículos 26 al 28. Y el texto áureo, el texto que nos resalta la lección, el texto importante que la lección nos quiere traer en esta mañana se encuentra en Isaías 2, versículo 3, que dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que los objetivos para la mañana de hoy tenemos, ¿verdad? Que la lección nos quiere enseñar el plan y el propósito de Dios es avivar la esperanza de comprender la paz que Dios nos ofrece. También nos quiere enseñar que mediante la acción de Dios nosotros podemos anunciar un nuevo mundo de paz y libre de prejuicios. También nos resalta o nos quiere enseñar que hay un milagro de hermandad mediante la sangre y el linaje de Jesús en nuestro alrededor. También, como toda lección, ¿verdad? Siempre tenemos un vocabulario. Y el vocabulario para esta mañana tenemos el monte de Jehová, a lo que hace referencia el versículo áureo. Y el monte de Jehová es una colina en donde se asienta la ciudad de Jerusalén o el monte Sión, donde estaba ubicado el templo del Señor. Y estos términos o lugares son considerados sagrados tanto para judíos, musulmanes y cristianos. Otra de las palabras que tenemos es hoces. Y en la Biblia se refiere a un instrumento para cultivar. Su uso era exclusivo para el trabajo de la tierra y no como arma de guerra. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, de la forma que tenían algunas de las hoces antiguas. Su forma no ha cambiado mucho, pero esta básicamente era lo más cercano a lo que se usaba en aquel tiempo. Y la otra palabra que nos trae la lección en esta mañana, como parte del vocabulario, es el linaje. Y se refiere a la ascendencia o descendencia familiar, principalmente por la línea del... Así que estas son las palabras, ¿verdad?, que nos resalta la lección en esta mañana. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en Isaías 2, versículos 2 al 4 y Hechos 17, versículos 26 al 28. Y dice la palabra del Señor en Isaías 2. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob.
Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y la palabra en Hechos 17, 26 al 28 dice: De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que esta es la palabra de Dios que hemos tenido para esta mañana. Y para introducirnos al tema, ¿verdad? Tenemos el inicio de la Semana Santa, marca uno de los periodos más impactantes y significativos a través de la historia de la fe cristiana. Fue una semana llena de violencias, de prejuicios, abusos de poder, que culminaron con la muerte en la cruz de Jesús de Nazaret. Pero al mismo tiempo, lo acontecido trazó la ruta de salvación y el plan de Dios para la humanidad. Y entonces esto nos induce a pensar en que la posibilidad de un entendimiento para la paz es un asunto meramente utópico, imposible de hacerlo realidad en un mundo en donde se afirma y se ha establecido como norma todo lo contrario a lo expuesto. La fe en el amor y el poder de Dios posibilita una transformación de toda la humanidad en armonía con todo lo creado. Nos encontramos con algunas interpretaciones a lo largo de la historia. Parecen afirmar que el proceso para la paz es tarea exclusiva de Dios, pero los creyentes tienen el rol de anunciarlo y afirmarlo, pero de forma trascendental y de forma pasiva. Hacer la paz es un proceso que se logra mediante la participación humana impulsada por la fuerza y el poder de Dios a través del diálogo y la implementación de sistemas y modelos de amor y de justicia, los cuales a su vez constituyen los pilares de su reino. Esto requiere valor y sacrificio por tratarse en ocasiones y de manera inevitable de un proceso de confrontación con las fuerzas del mal. Y para lograrlo es preciso expandirnos más allá de los límites eclesiásticos y dogmáticos, aunque parezca un reto, aunque parezca que no se va a lograr. La transformación de nuestra fe y de nuestro discurso en hechos concretos de amor, paz y misericordia deben considerársele como el principal propósito de nuestro caminar en el Evangelio. Entonces, ahora pasamos al análisis de la escritura. Y en el análisis de la escritura, ¿verdad? Tenemos que la información que tenemos sobre Isaías es la que el propio profeta nos narra en algunas secciones de los primeros 39 capítulos de su libro. Y sabemos que perteneció al reino de Judá y su actividad profética se extendió durante 4 reinados, bajo el reinado de Osías, del 1783 al 742 a.C., bajo el reinado de Jotán, del año 742 al año 735 a.C., bajo el reinado de Acaz, desde el año 735 al año 715 a.C., y Ezequías, del año 715 al año 687 a.C. Y su ministerio se inicia en el año de la muerte del rey Usías, así que esto nos estima que él profetizó por alrededor de 55 años. Se sabe que estuvo casado y que fue padre de 2 hijos. Sus funciones como profeta se desarrollaron en el contexto de una profunda crisis nacional de carácter moral y espiritual, especialmente durante la segunda mitad del siglo VIII. Entonces en el versículo 2 vemos que
Es una tarea muy empinada para cualquier profeta o para cualquier persona que se siente llamada por Dios para sembrar optimismo en medio del caos y la desesperación de cualquier nación. El profeta hace un anuncio a tales efectos y nos dice que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y el resto, ¿verdad?, de lo que leímos. Así que prevalecía una descomposición moral y espiritual en medio del pueblo. Dios quería que fuera restaurada para que fuera ejemplo de lo que Él podía hacer y de cómo Él quería unir a todas las naciones. Si descubrimos la dirección en que Dios conduce la historia de la humanidad, nos daremos cuenta de que el mal nunca triunfará sobre el bien. Y esto nos permitirá transmitir al pueblo la dosis de optimismo y esperanza que se necesita para posibilitar un cambio hacia una nueva realidad moral y espiritual de la sociedad. Entonces en el versículo 3 nos dice, vendrán muchos pueblos. Y esta visión en donde las naciones se reúnen en Sion o en Jerusalén o en la casa de Dios aparecen casi idénticas en Miqueas 4, versículos del 1 al 3, que nos dicen, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Así que se dirige a todas las naciones. Es una idea muy antigua que posiblemente procede del antiguo culto jebuseo que se celebraba en Jerusalén. Pero lo que el profeta quiere darle importancia es que es un entendimiento para la paz, para saber que la paz es alcanzable, aunque nos parezca imposible. Debido a las condiciones de peligro y amenazas del momento presente, de cosas que nosotros ahora mismo en este tiempo podemos ver como guerra, eso nos puede traer algo de intranquilidad, pero realmente Dios quiere que podamos entender que la paz nos puede alcanzar. La paz no puede ser una imposición en donde unas naciones proyecten sentido de superioridad sobre otras. Todos los pueblos deben ser tratados y considerados como iguales para viabilizar un proceso de diálogo en el cual la razón y la justicia prevalezcan. Entonces en el versículo 4 vemos aquí el profeta compone una de sus imágenes poéticas y escatológicas extremadamente hermosas, ¿verdad? Como lo llama la lección, para quienes aman y procuran establecer la paz entre los pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Por eso es que les traje la imagen de lo que eran las hoces, para que usted se pudiera familiarizar a qué era el propósito que está sugiriendo el profeta para que cambiaran sus armas y la convirtieran en algo que en lugar de matar y destruir, sea algo que realmente sirva para cultivar y para dar vida, para alimentar un pueblo. A casi 3000 años luego, ¿verdad?, de todos estos eventos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿hemos ido en progreso o hemos ido de menor a mayor retroceso en el proceso de desarme? Nos parece, ¿verdad?, que con todo lo que los avances tecnológicos que vemos de drones, de bombas y demás, creo que el desarme se ha hecho peor, se ha hecho más aún mayor. Así que el anuncio profético de no alzar espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, sigue vigente en este tiempo. Eso no ha terminado. Sigue vigente, pero para eso las personas y los líderes y las naciones tienen que tornar su mirada a Dios. Tienen que girar su corazón al Señor. Dándole la espalda a Dios no se podrá cumplir, porque ellos seguirán haciendo lo que les parece, que siempre va a ir en contra de lo que Dios quiere, porque siempre van a querer estar por encima del otro. Siempre alguien va a querer tener la soberanía, quiere tener el poder, tiene que tener la autoridad sobre las demás personas. La imagen de convertir las armas de guerra en instrumentos de labranza nos proyecta hacia un mundo donde la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz
se besaron. Y eso lo vemos en el Salmo 85, versículo 10. Y ese es el deseo, donde las armas de guerra sean instrumentos de labranza, como les mencioné. Lo que tal vez en algún momento fue diseñado para destruir, que sea transformado en algo para alimentar, para cultivar, para sembrar y en lugar de destruir, dar vida a las plantas que alimentan a los seres humanos de toda la nación, de toda la tierra. Y de aquí pasamos a Hechos 17, versículos 26 y 28, que nos dice el versículo 26, de una sangre he hecho todo el linaje. Y Pablo está hablándole a un auditorio griego que tenía sus formas particulares de percibir y entender a Dios. Él contextualiza su discurso aplicándolo muy bien a su auditorio, a los que estaban allí y a las circunstancias en aquel momento. Sugiere que en su elocución que el Dios a quien representa no es una nueva deidad, sino el Dios a quien los atenienses han estado adorando sin saberlo. En su exposición, él afirma la veracidad de un solo Dios, una sola sangre y un solo linaje, quedando consignado que todos somos prójimos y por consiguiente todos somos hermanos. Pablo quiere dejar bien claro que no hay otro Dios, que todos provienen de un mismo linaje. Entonces de aquí pasamos al versículo 27 que nos dice que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y es que Dios procura que lo encuentren, porque Él no está lejos de cada uno de nosotros, Él está cerca. Él quiere que entendamos y que comprendamos que podemos estirar nuestra mano y tocarlo, que podemos sentirlo, que podemos tener, ¿verdad?, esa ayuda y esa compañía en los momentos de oscuridad, en los momentos de tentaciones, en todo momento. Él está ahí con nosotros. Hay un instinto en nuestro interior de buscarlo y tenemos que estar en contacto con ese instinto para que le busquemos y no dejar que las situaciones y los problemas nos abacoren tanto que no decidamos buscarlo a Él en primer lugar. Y el versículo 28 nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y aquí aplica la frase nuestra, si el Señor lo permite. Y es decir, todos nuestros proyectos, metas y objetivos que nos proponemos alcanzar están sujetos a la voluntad de Dios, porque de Él emana la vida en toda su plenitud, porque linaje suyo somos. Y Pablo se ubica en el ambiente filosófico del auditorio al que él se está refiriendo, lo que contribuye a la sorprendente apertura de quienes lo escuchan y esperando ser relevante a quienes están allí para que lo atiendan, escuchen y hagan caso a sus palabras. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida y en este tiempo? Y es que estas lecciones nos conducen a la conclusión de que es la voluntad de Dios que toda nuestra actividad misionera y profética debe estar orientada a hacer que las personas sin distinción de clase ni género tengan la convicción del sentido de humanidad y de ser tratados iguales en cuanto a su dignidad y sus derechos. En primer lugar, las condiciones sociales, morales y espirituales en nuestro contexto parecen no tener gran diferencia. Luego de haber transcurrido miles de años de distancia, los seres humanos seguimos fomentando condiciones que imposibilitan la felicidad, la feliz convivencia entre los pueblos. Hemos tenido grandes avances en el desarrollo científico y tecnológico, pero no así en la manera de tratarnos y entendernos. El discrimen en sus diversas manifestaciones, los pésimos gobiernos, los odios y las guerras, entre otros males, parecen no haber disminuido, sino al contrario, resultan ser más amenazantes para la vida y el planeta en general. Los hombres y las mujeres de buena voluntad y la Iglesia en general tenemos ante nosotros el gran desafío de ofrecer respuestas concretas al sufrimiento de la gente. La paz hay que hacerla, y según el discurso de Jesús, serán bienaventurados quienes la hacen, con acciones concretas y con la fuerza del amor, la razón y la justicia. Y en segundo lugar, sembrar optimismo en el ambiente. Parecería ser una tarea muy difícil, muy cuesta arriba, muy empinada.
Y es que los principios y los valores del reino son difíciles de compartir. Jesús las enfrentó con su discurso y con sus actos. Nosotros intentamos, pero las personas en muchas ocasiones nos ignoran y eso es en donde tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Ni la iglesia como institución ni los creyentes en nuestro carácter individual debemos entrar en arreglos con quienes son agentes directos del sufrimiento de los pueblos. Esto genera incredulidad y pone en duda la autenticidad de la fe que proclamamos, lo que hace más difícil el trabajo de compartir la paz. No permitir que aquellos que oprimen a la sociedad se metan en los asuntos de la iglesia. Y en tercer lugar, la posibilidad de un mundo nuevo. Debe ser nuestro principal propósito de acción. Es sorprendente la esperanza que Dios ha mostrado a través de toda la historia de la salvación, en la restauración del pensamiento y la conducta, la rehabilitación social y moral y espiritual de los seres humanos. De esa acción histórica de Dios aprendemos a tener fe y esperanza en el ser humano. Es una realidad alcanzable, es una realidad que realmente Dios quiere que estemos convencidos de que la podemos alcanzar, de que podemos lograrla. Creer que el ser humano pueda ser transformado y por medio del ejemplo de Jesús es que nosotros podemos lograrlo, porque somos nosotros quien llevamos el mensaje y cuando nosotros llevamos el mensaje tenemos que llevar un mensaje creíble de que realmente Dios transforma y cambia y ha comenzado por ti y lo ha hecho en mí. Así que el discurso de Pablo a los atenienses y a nosotros también, porque no se queda en aquel tiempo, sino que va dirigido a nosotros, va dirigido a que entendamos que los seres humanos tenemos un origen en común. Tenemos que aceptar que Dios es el artífice de la humanidad. Posibilita un mejor entendimiento entre los pueblos. Dios está cercano y se hace visible a través del prójimo en necesidad. Aunque sea palpado en medio de la neblina del prejuicio y la injusticia, se deja encontrar mediante las obras de amor, la bondad y la misericordia que nosotros practicamos o que tenemos que practicar, a ser impartidas en igualdad de condiciones, reconociendo el derecho a la dignidad y aceptación de cada persona sin hacer excepciones. La idea del favoritismo de unos sobre otros es producto del ego y la soberbia humana, y eso lo vemos constantemente cuando suceden guerras, cuando unos quieren establecer esa soberanía sobre otros pueblos. Así que familia, para resumir, ¿verdad? La fe en el amor y el poder de Dios que predicamos no solo posibilita una transformación de la humanidad en armonía con todo lo creado, sino que la historia de la salvación lo afirma como la culminación del plan y el propósito de Dios. La paz es un proceso que se logra mediante la participación humana impulsada por la fuerza y el poder de Dios a través del diálogo y la implementación de sistemas y modelos de amor y de justicia por los cuales a su vez constituyen los pilares de su reino. La transformación de nuestra fe y nuestro discurso en hechos concretos de amor y de paz y de misericordia deben considerárseles como el principal propósito. Tenemos que alcanzar a todos, sin importar diferencias de opinión o prácticas de nuestra fe. Si nos damos cuenta, el mal nunca triunfará sobre el bien. Y esto nos permite transmitir al pueblo la dosis de optimismo y esperanza que se necesita para posibilitar un cambio hacia una nueva realidad moral y espiritual de la sociedad. Y Pablo nos afirma la veracidad de un solo Dios, una sola sangre y un solo linaje, quedando consignado que todos somos prójimos y por consiguiente todos somos hermanos. Y recordar que el discrimen en sus diversas manifestaciones, los pésimos gobiernos, los odios y las guerras, entre otros males, parece no haber disminuido, sino al contrario, resultan ser más amenazantes para la vida y el planeta en general. La paz hay que hacerla, y según el discurso de Jesús, serán bienaventurados quienes la hacen con acciones concretas
y con la fuerza del amor, la razón y la justicia. Dios está cercano y se hace visible a través del prójimo en necesidad, a través del prójimo al que nosotros tenemos que llegar como representantes de la paz y el reino de Dios. Y para concluir, amada iglesia, gracias por su tiempo, gracias por conectarse, por ver este video. Vamos a tener una oración, ¿verdad? Y vamos a dar lección, si usted tiene la lección con usted. Vamos a leer esa oracióncita que está ahí para despedirnos. Señor Dios de la iglesia y de todos los seres humanos, ayúdanos en esta hora de incertidumbre y de violencia a ratificar nuestro compromiso con la verdad y con la justicia. Permite, Señor amado, que bajo la dirección de tu Espíritu podamos mantenernos firmes en el desempeño de nuestra misión, que a través de nuestros actos y siguiendo el ejemplo de tu amado Hijo, podamos hacer que el mundo se dirija hacia un entendimiento en pro de la paz, la solidaridad y la hermandad, en las comunidades en donde vivimos y servimos, y entre todos los pueblos del mundo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, iglesia, y damos comienzo en el día de hoy a la Semana Santa. Espero que sea una semana de bendición y recuerde que tenemos que hacer la paz y que en esta semana recordamos esa semana de mucho sufrimiento para aquel que murió por ti y murió por mí. Que el Señor te bendiga.